Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal y ahora vamos a enfrentar al equipo Polonia. Este equipo es muy peligroso, tiene un gran nivel. Acá hay un super portero que hace una tirada súper potente. Vamos a intentar esquivar, ¿no? esa tirada, haciendo el método que utilizamos en todos los partidos. Lo vamos sacando a Misugi, mientras tanto a Ishizaki lo vamos también a cambiar de posición. Acuérdense, en el partido anterior habíamos puesto varios jugadores en la delantera como Masao, Kazuo, pero ahora no nos conviene. Este portero ataja absolutamente todo si le tiramos de afuera del área o también adentro, si hacemos que active su super tirada. Ahí va llevando la pelota Soda. Vamos a hacer que se vaya esparciendo los jugadores del equipo rival. Siempre vamos a intentar hacerle la super, ¿no? El super pase de Navaja esta vez. El número 6 salta, intersecta el pase, recibe la marca de Steve Huga en 32 minutos clavados del primer tiempo. Va llevando ahora la pelota a Polonia. La verdad que ahí se dieron cuenta que es muy alto el nivel que tienen estos pibes. Ahí va ganando la pelota el número 11, que vamos a decir que es el capitán de este equipo. Es un jugador especial porque en lo que se destaca, ahí va Richard chocando en el palo y captura la pelota en 31 minutos clavados del primer tiempo. Muy bien Richard Testef en su primer intervención del partido. Y como le iba diciendo, el número 11 de este equipo se destaca sería con el resto de los jugadores polacos, porque tiene una velocidad increíble. Me hace acordar mucho a cuando jugamos contra el equipo de Furano, ¿no? De Matsuyama, cuando activaba ese ataque muy letal, que activaba la velocidad de todos los jugadores. Ahí Matsuyama se va perfilando, dispara en 27 minutos clavados. El portero ataja y deja un rebote. No hay arquero en la portería de los polacos. Ahora la tiene Steve Huga. Vamos a bajar la pelota. Quería meter un pase, pero hay muchos jugadores de Polonia marcando a nuestros jugadores. Está lleno el área. Vamos a ver qué es lo que más nos conviene. Vamos a hacer un pase a nuestro jugador Ishizaki, el número 3. En este caso lo ponemos el número 3. Ahí lanzamos el centro, pero otra vez el número 8 esta vez salta e intersecta. Esto no pasa siempre. Cuando uno hace un centro, generalmente no saltan los jugadores, pero bueno, cuando se le canta un poco las bolas, como se dice hablando mal y pronto, recupera. Ahí la va llegando Match, vamos a decirle que ahí está reflejado su nombre. Dispara un tiro simple al ras del piso. Vamos a chocar en el palo con Richard. En su segunda intervención, muy bien, está muy confiado nuestro arquero, muy sólido. No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo la pelota de esa forma, aunque como les digo, cuando uno tira al centro es muy difícil que los jugadores salten, ¿no? Para intersectar. Bruce no tuvo suerte ahí cuando tiró el centro. Ahora a su base enfrenta al portero, ahí dispara su dry shot, el arquero no llega, toma el efecto y anotamos el 1-0 en 23 minutos 30 del primer tiempo. Esta vez el arquero no pudo atajar el disparo de nuestro jugador. Ahí va llevando la pelota Match nuevamente. Este jugador es muy molesto porque le pega muy duro al arco y también nos cuesta muchísimo marcarlo. Ahora Soda se
se mete en su camino, ahí hace la super barrida, lo manda a comer pasto por ahí y bueno, ganamos la pelota. Vamos a hacerle un pase a Tsubasa. Esta vez hicimos un pase simple porque no estaba tan marcado el capitán del Japón. Ahora recibe la marca del número 9. Acá tenemos que ser un poco más precavidos, ¿no?, para hacer los pases, por eso hay que ir buscando prolijamente a los jugadores para armar la jugada. Ahí van saltando los polacos y no llegan. Ahí recibe la pelota Tom Misaki, que va avanzando por la banda. Bueno, ahora nos vamos metiendo al área del equipo rival. Recibimos la marca de 4 jugadores. Ahí regatea 2 al tercero, lo deja en el camino a los jugadores rivales. Ahí hace el gol del combo, la pared, ¿no? También conocido como iba a decir el dúo dinámico, pero ese es Batman y Robin, ¿no? Ahora me va a salir. Lo que pasa que ya estoy medio grande y no me acuerdo mucho de las caricaturas que yo miraba en los 90, ¿no? Bueno, él la tiene el hermano Tachibana. Está medio complicado porque ahí hay un montón de jugadores en el área que pueden ser que estén burlados, como no, puede ser que estén activos también, y no quiero hacer un pase como el que hice con Bruce. Vamos a intentar nuevamente hacer un centro. Ahí está el número 7, pero en muchos casos no saltan cuando hacemos un centro. Ahí va la pelota directamente. La pelota era la idea pasarle a Matsuyama, pero estaba sentado al lado del arco, ¿no?, con una reposera, y por eso se adelantó el hermano Tachibana. Ahí va Tsubasa contra el número 2, le gana, dejamos pasar la pelota. El portero está distraído y ahora le quedó al Tigre. Va a bajar la pelota en 16 minutos del primer tiempo. Y acá tenemos que hacer nuestra jugada superlativa de que no nos marquen los jugadores porque nos pueden romper la gamba. Steve no tiene un nivel tan alto, ahí nos marcó este pibe. Vamos a intentar regatearlo, pero como les dije en los partidos anteriores, no nos conviene que nos marquen antes de ir a enfrentar al arquero, porque pasa esto, ¿no? Tuvimos la suerte que nos desvió la pelota al tiro de esquina. Vamos a armar una jugada preparada. Ahora Tsubasa va a hacer un pase drive shot, un pase drive shot, disparo. Ahí salta el polaco, no llega. El polaco, cuando digo el polaco me acuerdo del músico, ¿no? En Argentina hay un músico de cumbia que se llama el polaco, la banda, ¿no? Ahí saltan 3 jugadores, no le pueden ganar a Misaki, los engaña a todos, y acá el número 7 lo marca a Matsuyama. Vamos a arriesgarnos de hacer pasar la pelota, nos desvía la misma, le queda al hermano Tachibana. Por suerte nos quedó el rebote, estamos ganando por el momento por una ventaja mínima. Ahora va llevando la pelota Soda, y ahora con Soda se la pasamos a Hyuga, que está sin marca. El arquero no tiene balance todavía, pero eso no lo llevamos muy en cuenta, porque acuérdense que estamos jugando este juego desde el principio, ¿no? Desde el primer partido contra los equipos brasileros, cuando usábamos el San Pablo de Tsubasa. Ahí remata Hyuga el neo tiro del Tigre, el arquero no llega, toma el efecto, y en 10 minutos 50 del primer tiempo nos ponemos arriba 2-0. Esto no es en realidad no es tan común que le saquemos 2 goles de ventaja a este equipo polaco. Tenemos que intentar marcar a todos los jugadores y no dejarlo a este pibe match que entre al área.
porque ya le digo, este tiene el nivel tan alto, este jugador número 11, que es capaz de regatear hasta el arco, como digo, en muchas oportunidades. Ahora el hermano Kazuo, muy sólido, recupera la pelota. Ahí vamos pasando el balón para Tsubasa. Cuando la va llevando Tsubasa, Misaki o Andy, me siento más cómodo, me siento más libre para realizar una jugada. Aunque estos pibes tienen el nivel muy alto, vieron ahí, tocaron el super pase de Misaki. Ahora Tsubasa recibe la marca del número 5 y siempre vamos a intentar hacer el pase de tiro de remate, porque estos pibes, ya le digo, pueden interceptar hasta los pases de Oliver, entonces hay que ser muy precavidos. Ahora con Matsuyama, el capitán del Furano, que me encanta, ya les digo, en el partido anterior no tuvo mucha participación porque realmente le sacamos una gran ventaja al equipo brasilero, pero esta vez con Matsuyama vamos a intentar ponernos arriba en 5 minutos 40 del primer tiempo. Ahí remata Matsuyama, toma el efecto y con el tiro del halcón le hacemos el 3-0. Está muy bien el equipo, no me van a dejar mentir, pero yo con este equipo Polonia, cuando este pibe no lo podemos marcar, te regatea el portero y cuando le pega de afuera del área también le pega muy potente. Ahí remata Match, ahí salta Gito, toca la pelota. Gito tiene un nivel un poco más alto, ¿no?, que Soda y que los hermanos Tachibana para intentar interceptar los pases o tiros de los rivales. Por eso tocó ese balón, y cuando le sacan un poco de velocidad, ¿no?, de potencia al disparo de los jugadores rivales, el portero se puede lucir. Richard, la verdad que hasta ahora está manteniendo el arco en 0. Pero como le iba diciendo, con este equipo he perdido muchísimas veces. Este partido la verdad que está siendo ideal. Ahora nos marca el arquero en el aire. Puede salir como no, pero es muy jodido si hacemos para pegarle al arco, porque con esa super tirada, una chilena de Tom Misaki sería como regalarle la pelota. No nos vamos a confiar y vamos a ir con toda. Ahora tiene la pelota Matsuyama. Cuando hicimos el pase parecía que iba a recibir solo, pero estos pibes corren muy rápido, los polacos, y lo marcan. Ahí salta el número 3, no llega. Igual le queda nuevamente el rebote. Acá también es como medio ficticio, se podría decir, porque el número 3 había saltado y no llegó, y vuelve a activarse y agarra el rebote. Y ahora con el hermano Tachibana hacemos justicia, ¿no?, porque la verdad que fue un robo eso de haberse quedado con la pelota que era para nosotros. Ahora la va agarrando nuevamente el capitán del Furano, Matsuyama. Vamos a hacer otra vez el tiro del halcón. Ahí se perfila, dispara un potente disparo en 0-10 del primer tiempo. El portero no caza una por el momento, aunque tiene un nivel muy alto. Esta es una de las grandes debilidades de la mayoría de los arqueros, ¿no?, cuando le pegamos con jugadores como Matsuyama, como Tsubasa, como Hyuga. Tenemos mucha probabilidades de anotar. Ahora Soda se barre con su barrida de la navaja y recupera nuevamente la pelota. La verdad que estar ganando 4-0 y recuperar el balón con tanta facilidad, muchos si no se guiaran por el nivel que tienen nuestros jugadores, ¿no? Ahí en ese recuadro está el aire que tiene cada jugador y la técnica. Tienen un nivel regular,
¿no? El que tienen siempre los jugadores cuando uno juega estos partidos con el nivel tradicional, sin modificaciones. Pero la verdad que el equipo, aunque no tiene un nivel muy alto, y se va a notar mucho más con los equipos que vayan avanzando. Vamos a hacer un cambio, vamos a hacerlo a Richard que descanse. Acuérdense que le saca 200 de aire cada tirada que choca en el palo, y es la única que puede llegar a pararle los disparos a estos jugadores de Polonia, como muchos de los equipos anteriores también. Ahora el hermano Tachibana hace el huracán y se barre, y a este pibe lo tenemos para el cachetazo. La verdad que nuestros diferentes jugadores, mediocampistas y defensa, lo están haciendo volar por el aire. Es muy morfón, ¿no? Muy individualista el jugador número 11. Generalmente quiere aprovechar ese recurso al máximo de la velocidad, ¿no? Pero cuando recibe la marca rápidamente de algún jugador del Japón, con nuestra super barrida lo podemos doblegar. En este caso tuvimos mucha suerte de poder sacarle la pelota en casi todas las oportunidades que tuvimos. Ahí Tsubasa remata el dry shot, el arquero hace el rebote, le queda al hermano Tachibana Kazuo, que recibe la marca del número 8, y vamos a intentar hacer el tiro doble al Vallito. Ahí se ponen en su posición y los envía al aire. El número 8 le desvía la pelota, le queda a Matsuyama, que recibe la marca del 8. Ahí ven el gran nivel que tienen estos pibes, ¿no? Que como a los hermanos Tachibana le desvían la pelota. Ahora Matsuyama también quería disparar una chilena y también le desvían el balón. Ahora tenemos la pelota con Hyuga. Vamos a hacer un pase de cabeza para Mizugi. Mizugi tiene la pelota, todavía el portero está tirado en el piso, está vacío el arco. Salta contra el número 4, allá Andy se perfila con su gran chilena, toma el efecto, y antes que el portero se incorpore, va con una gran potencia a la portería la pelota, y nos ponemos arriba 5-0. Ahora podemos jugar realmente más sueltos. Ahí va avanzando Match. Vamos a ver ahora si puede pasar a nuestros defensas. Por el momento sigue avanzando. Ahí va entrando al área y lo va a enfrentar a nuestro arquero Benji Price. Remata, Benji se lanza, le bloquea el tiro y saca la pelota de la cancha. Tienen un córner el equipo polaco. Nuevamente Match tiene la pelota. Ahí va Misaki. Hyuga se queda para agarrar el rebote abajo, pero le queda el número 6, fue más rápido. En 26 minutos clavados del segundo tiempo. Estamos muy sólidos en este partido. Estamos ganando 5-0. La verdad que en los papeles este equipo tiene muchísimo más nivel que el equipo anterior. Ahí Benji va atajando con el puño. Nuevamente tiro de esquina para el equipo Polonia. Y como les decía recién, antes de que se vaya la pelota al tiro de esquina, que en los papeles este equipo tiene el triple de nivel que el equipo Vasco da Gama, que le ganamos en el partido anterior, pero le hicimos 5 huevazos porque el equipo está muy enfocado en el número 11 y le logramos sacar casi todo el tiempo la pelota. Ahí va Benji contra el jugador Match, el número 11 polaco. Benji lo manda a volar, le queda el rebote al número 6. El número 6 tira un centro nuevamente para Match. Estos
estos pibes no saben jugar individualmente, parece. Siempre se la tocan a su capitán, que remata con el arco vacío. Y ahora descuentan en 21 minutos clavados del segundo tiempo. Estamos arriba 5-1 y no nos tenemos que confiar. En muchas oportunidades, ¿no? En muchos partidos, torneos que he jugado en este equipo y contra este equipo y contra otros que también tienen el nivel muy parecido a este, he estado ganando por mucha diferencia, y cuando uno se empieza a confiar hace los pases simples o a jugadores que no tienen el nivel tan alto y te pueden descontar mucha cantidad de goles, ¿no? En este caso seguimos 5-1. Ahí salta el polaco en el pase de Misaki, pero seguimos avanzando. Ahí Misaki recibe la marca del número 2. Vamos a volver a hacer los toques combinados. La pareja dorada, ¿no? del Japón, creo que era una cosa así. No sé por qué me sale el dúo dinámico, nada que ver, ¿no? Pero me sale así. Ahí tiramos el centro, pero nada, otra vez el número 5 intercepta, y ahora Match arrancó a toda máquina, hace la pared con el número 10, remata el número 11 de cabeza. Ahora está Benji, nos lanzamos con el puño, nos llega, y en 11 minutos 20 del segundo tiempo nos siguen descontando la diferencia. Ahora vamos 5-2. Estamos jugando bien en realidad, pero eso nos puede llegar a perjudicar bastante cuando uno piensa que va a ser un centro y hace un pase simple, por ejemplo, y cuando, aunque lo haga el pase Misaki, Misugi, Tsubasa, hay muchas veces que estos pibes tienen el nivel muy alto para interceptar. Ahí vuela Match como un campeón. Ahora le queda la pelota a Andy Johnson, que va entrando a la portería de estos pibes. Recibe la marca de 2 jugadores. Y ahora, como tenemos una gran diferencia de 3 goles, ahora Misugi está confiado el equipo. Recibe la marca de 5 jugadores. Ya regateó a 3. Ahí va el número 2. Lo vuelve a gambetear. Y ahora va otro pibe que ni apareció y lo tala abajo. Le rompe la gamba, como digo siempre. Y en 7 minutos clavados del segundo tiempo tenemos un penal. Lo va a ejecutar Misaki en el medio. Y ahí el portero polaco ataja y desvía la pelota al tiro de esquina. Ahora no me pongo nervioso, ni voy a poner a maldecir, a putear, como se dice acá en Argentina también. Pero bueno, en otras circunstancias, si hubiésemos estado empatando o perdiendo, que te atajen un penal es algo muy, muy negativo. Pero esta vez no me la tomé tan mal, porque estamos ganando por 3 goles. Ahí Misugi hace pasar la pelota. Ahí va el número 3, que toca pero no puede interceptar. Le queda Hyuga. Esa es otra de las jugadas preparadas que estamos realizando. Ahí baja la pelota Hyuga. Y no vamos a dejar que nos marquen los jugadores, aunque hay muchos que quedaron en el camino. Vamos a ejecutar el neo tiro del tigre en 2 minutos 40 del segundo tiempo. Ese perfila al tigre, dispara, revienta esa pelota, el arquero ataja pero vuela. Ahí toma el gran efecto y anotamos el gol número 6 a estos polacos en 2 minutos 40 del segundo tiempo. La verdad que si vamos a arrancar así, no sé cómo va a terminar este torneo que estamos jugando ahora. Acuérdense que el equipo de Vasco da Gama era un partido de entrenamiento. Esto es como se podría decir que son partidos premundial, ¿no?
Vamos a jugar un par de partidos antes de a ver si llegamos también a jugar el Mundial Juvenil. Ahí mientras match lo regatea nuestro portero Benji Price y en 0 minutos 50 del segundo tiempo descuentan, estamos 6-3. Ahora va llevando la pelota Matsuyama. Con Matsuyama le hacemos un pase al capitán del Japón. Mientras tanto aprovecho, gente, para decirle que muchas gracias por los comentarios, por la buena onda que me van dejando los comentarios los suscriptores y las nuevas personas que se van integrando a la familia, ¿no? Así que bueno, les mando muchos saludos, espero que me ayuden a seguir creciendo de a poco en el canal, que me regalen un pulgar arriba. Los invito a todos a suscribirse y también a dejar un potente comentario. Mientras que en tiempo cumplido del segundo tiempo, el hermano Tachibana intercepta el pase de un jugador polaco. Ahí le hacemos un pase a Anita. Esto ya se está por terminar, en cualquier momento el árbitro termina el partido. Ahí remata Nita, un potente disparo, ahí toma el efecto y ahí está Halch, el portero, con su gran tirada. Y así como atajó el tiro de Nita, puede atajar el tiro del tigre, el tiro de remate y todos los disparos que le hagamos, puede llegar a detenerlo así. Con la super tirada este arquero no hace rebotes, y se hace rebotes como que ataja muy forzado, pero sí es un tiro muy potente. Ahí Gito se enfrenta al jugador Match, al número 11 de Polonia, y ahí el árbitro termina el partido. 6-3 hemos ganado. El próximo equipo que vamos a enfrentar es a Inglaterra. Bueno, muchas gracias, gente, por acompañarme, por ver todo el video completo. Espero que nada, que les siga gustando, que me sigan acompañando, dando su buena energía, y nos vemos en la próxima. Chau, 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 hasta luego.